Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el maestro Rodrigo Bagiola Sosa y es un gusto acompañarlos el día de hoy en este quinto Congreso Internacional de Investigación, Filosofía de las Ciencias, Educación y Paradigmas de la Investigación Social. Un evento auspiciado por el Honorable Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, CIEC, y a continuación les presentaré nuestra ponencia titulada Evaluación del trabajo docente durante el confinamiento por la pandemia, el caso de una institución de educación superior en el sureste de México. En esta presentación vamos a hablar sobre los antecedentes, los objetivos, la revisión de la literatura junto con el marco metodológico, así como también sus resultados, conclusiones y sus respectivas referencias. Durante el año 2020, la propagación del COVID-19 desencadenó una pandemia global, llevando al cierre de las escuelas y la transición abrupta hacia una nueva normalidad conocida como la educación a distancia. Esta rápida adaptación implicó un cambio drástico en la dinámica educativa, donde los estudiantes y profesores se vieron obligados a utilizar plataformas virtuales para continuar el proceso de aprendizaje. Nuestro artículo está enfocado en dos principales problemáticas. La primera, en tiempos cortos se tuvo que adquirir, capacitar, operar y acondicionar recursos digitales a los programas educativos. Como segundo punto, se encontraron pocos estudios de otras regiones o estudiantes en cuanto a la evaluación del docente durante la pandemia. En este contexto surge nuestro objetivo general de evaluar el trabajo docente durante el confinamiento generado por la pandemia COVID-19 por parte de los alumnos de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, Campus Mérida. Para comprender completamente el impacto de esta transición en la educación y la evaluación docente es importante identificar y explorar la literatura existente que nos contextualiza a situaciones que ya han sido evaluadas por otros autores. De manera breve se comentan con autores tales como Hernández et al. 2018 o Hernández y otros, mencionan que la falta de interacción humana en la educación a distancia puede afectar el desempeño de los estudiantes. Por su parte, Durán et al. Junto con Steche y Girard 2020, señalan que solo el 20% de los estudiantes disponen de un teléfono móvil para tomar sus clases de manera remota. Flores y García, citada en Cifuentes et al. 2018, indican que la evaluación docente permite aumentar en mayor o menor grado la calidad de la educación. Según Cabrera, citado por Torres, Montes, González y Peña Herrera 2021, señalan que existen diferentes herramientas para la evaluación del desempeño docente, en donde se pueden destacar tres enfoques. El primero es enfocado o basado en la relación con la persona, el segundo en la relación con el grupo y tercero basado en el análisis de los productos. No obstante, Cifuentes y otros 2018 señalan que existen otras como la metodología de 360 grados, la cual consiste en la evaluación de un grupo de personas que interactúan con las prácticas docentes o con académicas. Y en esta diapositiva podemos ver el marco metodológico con las características del enfoque, alcance, un diseño no experimental y transversal, el método hipotético deductivo mediante trabajo de campo, la técnica de encuesta, el instrumento es el cuestionario ad hoc, la cantidad de estudiantes mostradas en la diapositiva, la hipótesis, el H0 dice que no existe diferencias en las opiniones y el H1 existen diferencias en las opiniones y la prueba U de Mann-Whitney. El instrumento es basado en las 8 competencias docentes que se muestran en este punto. Según los resultados obtenidos en la encuesta, los alumnos opinaron que las características más relevantes de los docentes fue el diseño de las evaluaciones utilizando recursos tecnológicos con una mediana de 3.85. En cuanto a las que tenían menor grado, destaca la organización en el diseño del contenido del curso con 3.58, tal como se puede observar en la figura 1. En cuanto a la opinión de las alumnas, se observó que al igual que los alumnos señalaron el mismo, que es el diseño de las evaluaciones, con una mediana de 3.72. Sin embargo, las características que menos puntajes tuvieron fue si el docente mostró dominio y apertura en el manejo de las herramientas tecnológicas con una mediana de 3.13, como podemos ver en la figura 2. En cuanto a la comparación de opiniones, se observó discrepancia entre alumnos respecto a alumnas.
más en el reactivo 2, pues se observó una diferencia de 0.46. En la figura 3 podemos observar que los alumnos calificaron con una puntuación más alta el trabajo docente que las alumnas, siendo las acciones de planeación de las clases y el diseño de evaluaciones utilizando recursos tecnológicos, donde se encontraron menos discrepancias. En cuanto a la prueba U de Mann-Whitney, para identificar si existen diferencias significativas, el resultado que se obtuvo fue una P valor de 0.002, lo que significa que existen diferencias realmente significativas en cuanto a la opinión del trabajo docente para los alumnos en relación con la opinión de las alumnas. Después de analizar los datos obtenidos, se destacan 5 principales conclusiones. Alumnos y alumnas evaluaron el trabajo docente durante la pandemia en el rango de indiferente, con valores de 3.7 para los alumnos y 3.3 para las alumnas, lo cual significa que les pareció indiferente o hasta cierto punto irrelevante las aportaciones que el docente promedio puede realizar en el aula debido a las opciones que el alumno o alumna puede buscar en internet para tutoriales, videos, libros, repositorios o incluso clases virtuales muy estructuradas. Como segundo punto, la mayor diferencia en la opinión de los alumnos fue para el reactivo. El docente mostró dominio y apertura en el manejo de herramientas tecnológicas, con una diferencia de 0.46 puntos, mientras que la opinión con menos diferencia fue el docente generalmente diseñó evaluaciones utilizando recursos tecnológicos con 0.13 puntos. El tercer punto, los alumnos calificaron con mayor puntaje el trabajo docente que las alumnas, lo cual puede deberse a que los alumnos no son tan estrictos a la hora de calificar como las alumnas, quizá. En cuanto al cuarto punto, a la prueba de hipótesis, se encontró que la prueba U de Mann-Whitney tuvo un p-valor de 0.002, que el nivel de significancia que se planteó en 0.5. Por tal motivo rechazamos el H0, lo que representa que existen diferencias significativas en las opiniones del trabajo académico entre las alumnas y entre los alumnos, como se comentó en el punto anterior, un punto a reflexionar sobre la necesidad de atender el proceso de enseñanza-aprendizaje en las alumnas. Y estos resultados nos llevan a plantear nuevas interrogantes, como cuáles son los factores relevantes para las alumnas y los alumnos, que pudiesen mejorar la evaluación docente, qué factores didácticos inciden en mayor medida en el aprendizaje de los alumnos y alumnas, y qué deben hacer los docentes para mejorar su trabajo docente hoy en día. Y antes del cierre de video compartimos las referencias. Agradecemos a todos por su presencia en este quinto congreso. Agradecemos al Tecnológico Nacional de México y al Instituto Tecnológico de Mérida por las facilidades para llevar a cabo esta investigación. Y finalmente agradecemos al Dr. Mario Ramírez y en especial a la doctora Bolivia Romero por su guía durante la participación en esta ponencia.